La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un Curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todas y todos, bienvenidos a un capítulo más de la Crème de Brûlée, donde nos sentamos a hablar con las personas que hacen que las cosas pasen, con la crème de las organizaciones. Y hoy estamos acá con Rocío Pinzón. Hola Nico. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me encanta tenerte por acá. Gracias. Rocío es la directora de comunicaciones internas de Jerónimo Martins Colombia, que nosotros conocemos más como ARA y Bodegas del Canasto. Nosotros llevamos trabajando... Más de 9 años, quizás. Ya llevamos trabajando un buen rato. Aquí en Jerónimo más o menos unos 4 o 5 años. Yo llevo acá 6 años. Tú llevas acá 6 años, o sea, 6 años acá. 6 años acá. Con Rocío venimos trabajando desde Brûlée como equipo produciendo contenidos digitales, mucho para la comunidad interna y precisamente trabajar en el crecimiento de una organización como es Jerónimo Martins, que bueno, todos ya conocemos, todos tenemos un ARA cerquita. Guiño, guiño, espero que todos estén comprando en ARA, por favor. Rocío, arranquemos contigo. Entonces, cuéntanos un poquito, ya contamos cuál es el rol, ya contamos qué hace Rocío en su día a día. ¿Quién es Rocío? Bueno, yo soy santanderiana, nací en Santander, pero adoptada por Bogotá como muchos, seguro de los que nos están viendo. Pero llegué muy pequeña, llegué cuando tenía 4 años, pues con mi familia, y he crecido aquí, así que también me considero bogotana. Sí, también ya sí, después de todo ese tiempo ya de la vida. Claro. También me defino como una buscadora de otras cosas. Me intereso mucho por crecer a nivel personal, entonces estoy metida en el cuento de yoga, meditación y como todas estas temas holísticos que también ayudan mucho para crecer. Por supuesto, personalmente me encantan los animales, creo que tengo una conexión muy profunda con la naturaleza. Entonces soy una animal lover, pero apasionadísima. Bien, me encanta que arranques por ese lado porque precisamente creo que la primera pregunta que te traigo es, como ya nos conocemos, ya venía preparado y quiero preguntarte un poco de eso. ¿Cuál es la importancia del ser en las organizaciones y en el día a día de hacer que las cosas pasen? Porque nos pasa un poco que queremos como separar estas funciones o este cargo. Uno dice quién eres, soy, pero también está al otro lado que es este ser, ¿no? ¿Cómo influye o cómo es la importancia del ser en la organización? Pues es toda. En realidad nosotros somos seres que ocupan roles en las organizaciones, pero pues trabajamos con personas, con realidades distintas, con sentimientos, con expectativas, y cada persona que llega a una organización llega con sueños, con metas, y trae a su familia consigo también. Entonces no podemos dejar de lado que somos seres compartiendo un espacio para llegar a objetivos comunes en organizaciones. Yo creo que solamente siendo consciente de esto podemos generar relaciones genuinas con nuestra gente y ayudarlos a crecer y a brillar. Creo que esto también hace que a veces se rompa ese esquema como de la competencia desde el punto de vista, digamos, no tan positivo y nos convierta más en personas que están trabajando juntas, que se lo disfrutan, que están viendo hacia un objetivo común y que quieren ayudar a crecer a otros. Me parece muy interesante que es ver precisamente al entendernos como seres cambiantes dentro de la organización. También la organización es un gran ente cambiante, ¿no? Y se mueve y crece y se transforma. Y por supuesto que hay roles, pero también las personas que entran hacen que esa organización cambie, ¿no? Y entender desde ese lado que tú dices me parece que es importantísimo ver también eso cómo afecta ese crecimiento y ese cambio de las organizaciones, ¿no? Así es, y yo creo que ahora las organizaciones se preocupan mucho más por esto, porque la gente esté bien, porque se identifique también con sus valores. Porque yo creo que hace muchos años el cuento de los valores era una cartelera divina que se ponía en las oficinas, pero nadie interiorizaba eso. Creo que hoy sí, para que una compañía crezca, pues su gente debe crecer, pero también debe creer en eso que dice que la compañía hace por otros.
Entonces definitivamente esos valores que uno tiene como ser humano deben de alguna manera integrarse con los que tiene la compañía. Si no, de ninguna manera habrá una conexión profunda y la gente querrá irse a otro lado donde sí encuentre esto. Ahora, creo que esa conciencia, uno no arranca con esa conciencia cuando entra a trabajar, ¿no? O Por sea, supuesto creo que que no. también, ¿dónde arranca tu camino con el mundo organizacional, con las empresas? ¿Cómo arranca Rocío en el mundo corporativo? Bueno, mi historia yo creo que es bien distinta a la de muchos. Yo empecé, salí del colegio, digamos que en ese momento dije, quiero administración de empresas. Y lo más cercano que tenía en ese momento también, digamos, por las posibilidades de esa época, era ser un técnico en contabilidad y finanzas. Me iba muy bien con los números. Entonces llegué a hacer las prácticas de este técnico en una multinacional de medicina y allí encontré el área de comunicaciones internas. Entonces yo arranqué a los 18 años en esto, ya llevo más de 20 años. No hagan cuentas, ¿no? No hacemos cuentas, no No hagan hacemos cuentas. Arranqué allí y me dieron la oportunidad de empezar a ayudar a escribir artículos. Entonces, en ese momento era algo súper novedoso porque las compañías hace 20 años no hablaban de comunicación interna ni comunicación organizacional y era como una página para los empleados. Entonces yo arranqué ahí, me fui súper bien, entonces yo dije, no es administración, es comunicación. Siempre me ha gustado O sea, escribir. tú arrancaste por los números. Sí. Yo esa parte de la historia no me la sabía. Tú Sí. arrancas por los números y los números te llevan a la organización y ahí encuentras todo el mundo de comunicaciones. Así es. Yo en el colegio hacía cosas, estaba en la emisora, escribía, los medios, me ganaba concursos de cuentos y demás, pero a mí siempre me gustaron los números y mira que más tarde me sirvió un montón, porque a veces nos critican mucho a los comunicadores de no ser tan fuertes como en esa parte de presupuestos, análisis financieros, y cuando tú llegas a donde una junta directiva a vender una campaña, pues no pueden ser solo globos, esto tiene que estar soportado. Entonces así empecé y dije, bueno, esto me gusta. Desde ahí no he parado. Fui cambiando de industria, de compañías y eso también me fue llenando como de más conocimiento de la versatilidad que uno tiene en comunicación en cualquier ambiente, en cualquier industria, el cambio de los públicos y eso fue lo que me fue dando la madurez en términos de la profesión que hoy tengo. Pero sobre todo yo creo, Nico, y es una gran recomendación, es ser uno muy observador y escuchar a la gente, de a quién le estás comunicando. Porque pues yo me hubiera podido quedar con un esquema de como lo hice en esta compañía que es de salud y quizá tratar de pasarla a medios de comunicación, que pues mi carrera también estuvo muy enfocada allí, y llegar hoy a una compañía hoy de supermercados con el mismo pensamiento y no puede ser. O sea, cada público es totalmente distinto, los momentos de la vida y de los negocios también, se pasan crisis, bueno, una cantidad de cosas. Pero así fue como empecé. Muy interesante y muy chévere porque mira que además hay algo acá que como tú dices es particular y es que a veces, y yo creo que nos ponen a escoger muy chiquitos, ¿no? Como que le dicen a uno tiene que escoger una carrera, o bueno, hoy en día creo que van cambiando los paradigmas, pero sí tenemos ese tema muy de va escogiendo, pero al final también el tema de acercarse al mercado, acercarse a las organizaciones, también te va dando pistas de por ahí es o por aquí no es. Entonces está muy chévere, ¿no? Me parece, no tenía ni idea. Sí, sí, total. Y yo creo que hay uno, así como dicen las abuelitas y las mamás, hay que seguir el corazón. Porque dentro de mí sí era como que a mí me gusta esto, pero claro, decir hace 20 años quiero estudiar comunicación, esto era, Dios mío, mi hija se va a morir de hambre, ¿qué va a hacer? Pero no, yo creo que si uno se cree lo suficientemente bueno para algo, tiene esa intuición, hay que ir por ahí y explorar por lo menos que sí se dio o no se dio, pero no abandonar esto porque yo creo que eso pasa mucho con los talentos de hoy, se dejan a un lado, pero hay una gran capacidad de explotar eso y sí es por ahí. Muy chévere. Y mira que cuando lo extrapolamos también al tamaño de las organizaciones, uno como individuo entra a sumar a un gran objetivo dentro de la organización. Y la organización en sí entra a sumar a un objetivo de sociedad, de Claro. país, de región, ¿no? Cómo va en la escala creciendo. Cuando lo ves desde ese lado al final, todos los talentos se pueden poner a disposición de generarle valor a la comunidad o a la sociedad también, pues, en este caso, por ejemplo, la comunidad es la misma organización o cuando vamos para afuera, pues es la sociedad. Total, y yo creo que como organización es un arte encontrar los talentos, potencializarlos, apoyarlos y hacerlos crecer. Y si brilla la gente, brillan las compañías. O sea, esto no hay pierde ahí. Me encanta. Ahora,
en este mismo camino, sé que hace poco estudiaste, ya me cuentas un poquito más porque estuviste en España estudiando, pero ahí quiero hacerte la pregunta porque nosotros aquí en La Crema hablamos mucho de que en teoría todo es práctica, ¿no? Y uno siempre tiene esta dicotomía de o primero estudio y me vuelvo experto, o primero tengo experiencia y después estudio. Entonces, ¿cómo dirías que es esa relación entre la academia y el mundo real, llamémoslo así? Sí, bueno, creo que mi historia de vida explica un poco eso y es, yo empecé aplicando algo que todavía no había estudiado. Entonces empecé empíricamente. Yo creo que el salir a la calle, escuchar, observar em, y estar como muy pendiente de lo que está pasando alrededor nos da mucho más conocimiento que la academia. No estoy diciendo pues que la gente no es que tenga que estudiar, sino que a veces uno dice todo lo que voy a recibir en las universidades es como lo que tengo que ir a aplicar. De hecho, yo me acuerdo que cuando terminé mi pregrado salí con un libro de cómo hacer un plan de comunicaciones y yo dije, bueno, voy a llegar a la compañía a ver esto cómo lo puedo aplicar. Pues no se pudo aplicar de la forma en que me enseñaron. Yo creo que uno sí, claro, debe tener referencia de lo que han hecho antes, debe haber una base teórica, incluso en la práctica, o sea, un comunicador debe saber redactar y todo ese tipo de conocimientos, por supuesto que es necesario, pero hay que enfrentarse a la realidad y la realidad no es un cuadro de planeación, no es como la comunicación es 1, 2 y 3, porque se queda en eso, en los libros, se queda en las aulas y hay que salir al mundo y ver de qué manera tienes que comunicar a quién y empezar a ahí sí ser como un periodista y un buscador de eso que está pasando ahí para generar cosas realmente de alto impacto. Entonces yo creo que la academia a veces se queda muy corta y en lo que tú decías, hace poco estudié, esto fue un máster en marketing y yo decía, lo siento muy técnico y académico, ¿dónde está la realidad de las compañías? O sea, ¿dónde está que a veces pues uno tiene que enfrentar crisis internas y externas y salir a comunicar cosas que a veces no son agradables? A veces que estas situaciones por las que pasan la industria o incluso el país. Entonces, Total. tú estás en medio de un paro, por ejemplo aquí en Colombia, y para eso no te prepara la academia. Para eso tienes que ser absolutamente intuitivo y estar seguro de lo que estás haciendo y ver cuál es la mejor oportunidad para poder hacer esto. Bien. Y mira que lo conecto con lo que es ahorita, que me parece que tiene todo el sentido de coherencia. Y es que me decías, pasé de una industria médica a una industria de medios, a una industria de retail o de supermercados como es ahorita Jerónimo Martins. Cada uno ha tenido sus retos. Y cada uno también, casi que, cada uno en sí es un pregrado. Una carrera Es una entera, carrera sí, en cada sí, organización, ¿no? total. Y ahí hay otro factor que creo que es importantísimo y que quiero empezar a hablar ya un poco más de la organización y es, ¿qué piensas de armar equipo? ¿Cuál es la importancia de tener un buen equipo? Yo creo que todas. Yo he tenido la gran fortuna de poder armar mi equipo en casi todas las empresas que he estado. Yo al principio decía, pero ¿por qué me tocan estos retos gigantes de llegar a construir siempre áreas? Pero después ese fue mi fuerte. Y hoy agradezco mucho eso, porque ya volviendo al tema del ser, yo creo que también es ver e identificar si la persona está realmente conectada con lo que está haciendo. O sea, es un tema que si tú tienes pasión, tienes amor por lo que haces y te gusta, esto florece. Y toda, o sea, realmente yo puedo decir que siento mucho agradecimiento a las personas que han estado en mis equipos. Conservo a esas personas en mi vida de la mayoría de lugares y es rodéate de gente que le veas mucho potencial, aprende a identificar muy bien cuál es el talento de cada uno y rétalo. O sea, yo sí creo que hay que empoderarlos al máximo. Yo creo que a veces me dicen, me presionas un poco, pero siempre también tener claro hasta dónde ellos pueden llegar y que se sientan cómodos. Pero contar con un equipo que tenga ganas de proponer, de crear, de salirse ahí sí de lo convencional, yo creo que para uno como líder también es como la gasolina que uno necesita para seguirle dando a esto y apostarle a cosas diferentes, que como tú sabes, pues aquí hacemos muchas cosas distintas a lo tradicional, pero sin duda un equipo con confianza, con apoyo, sin esa competencia que te digo que no es tan positiva, sino al contrario, tú puedes y valorando y también reconociendo en que son buenos. Porque yo creo que el reconocimiento de la sacaste del estadio, lo estás haciendo súper bien, eso también como seres nos ayuda y nos inspira a seguir adelante. Muy chévere, además que el área de, normalmente las áreas de comunicación, tenemos un reto y es que somos tres o cuatro.
Exacto. para una población, por ejemplo, como en este caso Jerónimo Martins, que ya es un equipo de más de 13.000 personas, que ya vamos a entrar de la organización, porque son de las cosas que me han sorprendido y de las cosas que admiro de una organización como estas. Entonces, claro, tener un equipo alineado y enganchado ahí es vital, ¿no? Es un equipo de alto rendimiento, literalmente. Total. Yo creo que la única fórmula para llegar a tener ese tipo de equipos es, primero, que sea bien versátil, ¿no? Entonces encontrar como, hay personas que son más buenas para estas, entonces hay unos creativos, hay otros que son como más esquemáticos, hay otros que en temas digitales son más fuertes, otros en oratoria, bueno, qué sé yo, otros escribiendo. Creo que la versatilidad. Pero también eso que te digo de identificar que realmente esto le guste a las personas. Ya. Es la única. Y también creo que lograr un balance en, ok, estamos aquí, pero también tenemos una vida personal y que esto no se vuelva simplemente un cliché, Claro. sino que realmente respetemos esos espacios. Y eso, ese link genuino del que hablaba también antes es muy importante. Entonces tengo que preocuparme por si esa persona realmente está bien, por quién es, qué es lo que le gusta, qué le apasiona, porque ahí es donde uno encuentra intereses en común también para esas conexiones. Y eso es lo que hace y lo lleva a uno a que tenga sus equipos formados que se apoyan realmente, pues con una confianza real, otra vez que es muy importante. Regresando a Jerónimo, Jerónimo Martins me parece una organización muy particular, ya un poco más de 10 años en Colombia, ¿verdad? Sí, cumplimos 11 hace un par de días. Ok. Y es de estas organizaciones que ha tenido un crecimiento, que el reto es un equipo que va creciendo a una velocidad. em, y ahí me empiezan claro, son de estas cosas que quizás cuando uno está por fuera sigue pensando las organizaciones con estos equipos de 10 20 30 personas. Cuando hablamos de un grupo de personas de más de 13.000 personas a nivel nacional, em, ¿cómo con estos equipos, como venimos hablando de alto rendimiento, cómo se enfrentan a estas grandes metas? ¿Cómo se enfrentan a este crecimiento? A decir, hombre, es que estamos creciendo esta cantidad de tiendas, esta cantidad de personas. Uno por dónde arranca a comerse este pastel de este tamaño de crecimiento de una organización como Jerónimo Martins. Bueno, yo creo que la planeación de la organización es muy importante. O sea, si uno está con una cantidad de proyectos importantes, con unas metas ambiciosas y la velocidad que nosotros hemos tenido en el país y no tienes organización, no hay planeación, es imposible. Creo que también necesitas contar con aliados súper estratégicos, como ustedes, por ejemplo. Y otra vez, aprovechar esos talentos que uno tiene al máximo. Y también creo que ser muy estratégicos en saber qué sí hago que tenga alto impacto y sea más masivo y qué no dejo de hacer que sea pequeño y no me genere ese impacto. Entonces, por ejemplo, si uno va a nivel de campañas, uno dice, bueno, quiero sacar una campaña quizá para 300, pero el impacto es así. O más bien me enfoco en proyectos masivos que cubren más, que también responden a la velocidad en que está creciendo el negocio y eso yo creo que es una de las mejores estrategias que uno puede hacer. Y además que ese proyecto le pegue a la estrategia, al objetivo de negocio. Entonces, si de pronto yo estoy pensando por allí un super proyecto que para mí puede que sea un super proyecto, pero realmente no está alineado con el tema de crecimiento o estar acompañando a las personas, pues creo que ahí los resultados pueden ser muy distintos. Y yo también creo que este tema es no frustrarse por la velocidad, por el acelere también de las situaciones que viven muchas compañías hoy, porque pues realmente esto no solamente de Jerónimo Martins, sino que todos nos enfrentamos a esto. Sino más bien a veces es mejor hacer una pausa y pensar qué es crítico para mí, qué es prioritario y organizarlo en el día a día. Y es una práctica que tenemos con mi equipo y es documentar todo, hacer planeación, hacer checklist, o sea, como que de verdad, si el tema es supremamente gigante o es abrumador, la organización y la planeación tiene que ser vital y fechas y tiempos. Y a veces también negociar con las áreas, bien sea internas o externas, bueno, si lo vamos a hacer así, entonces, ¿cuál es tu ambición frente a los resultados? Si el resultado es A, puedo operar así. Si el resultado es B, puedo operar así. Claro. Entonces, si tú quieres un resultado A y este alcance, quizá necesito un poco más de tiempo o quizá no. Entonces lo hago hasta aquí. Entonces creo que también es como esa habilidad de negociar con tus clientes internos o externos de cómo lo hacemos. No es decir no, sino el cómo y en qué momentos.
Qué bien, viene, o sea, definitivamente hay un tema de organización, Sí. de orden que hay que Sí, tener, hay que porque tenerlo. con toda esta cantidad de cosas sucediendo, definitivamente toca hacerlo. Pero me parece muy interesante, como palabras a destacar, creo que orden, una planeación que vendría con esa palabra de planeación, como bien lo dices. Me encanta como hablas de la priorización, ¿no? Porque al final, claro, creo que también en la vista de la velocidad, la cantidad de tareas me imagino que deben ser igual. Eh, entonces también viene un tema de priorizar, de saber Claro. por dónde arranco. Y me encanta lo tercero, que sería negociar, que también viene mucho un tema de empatizar con la necesidad que tiene esa área para la cual, porque al final tú tienes muchos clientes internos, ¿no? Exacto. Entonces empatizar y entender ese objetivo que tienen para ayudarle a armar un plan que sea, que le sume lo mayor posible a esa meta que tiene. Por supuesto, porque si llega un cliente interno con algo, es porque hay una necesidad que tiene el negocio. Entonces tienes que contribuir, de esa manera eres estratégico. Si no contribuyes, pues no, pero tienes que ver según tu capacidad hasta dónde puedes llegar y de qué manera. Y me parece vital porque es que además siento que también dentro de la gestión de muchos equipos, organizaciones, creo que muchas veces lo que se da es más bien un choque en vez más bien de una escucha y de planeemos juntos, que creo que eso es lo que, esa negociación, ¿no? Esa capacidad de entender y de escuchar y de ponerme en esos zapatos para decir, pues al final yo tengo una herramienta que te sirve a ti y yo estoy a tu disposición también, pero, hombre, construyámosla juntos para que lleguemos al mejor resultado, ¿no? Total, y eso que hablo de los aliados estratégicos también son internos. Entonces, si quizá voy donde un área y sé que este es un duro para esto, pues digo, este me puede apoyar aquí. Entonces, a veces no quedarse como en esos hilos de si yo soy comunicaciones no trabajo con nadie, no, al contrario. Uh-huh. O sea, tengo que estar cerca del de operaciones, tengo que estar cerca del de logística, pero de pronto este sabe hacer esto, este tiene la información y además yo creo que construir esa red también te ayuda para todo, hasta para la generación de contenidos. Entonces, ¿cuál es la forma en que a ti te empiezan a buscar, hey, quiero publicar este proyecto, quiero contar esto? Es que tú te vuelvas una fuente creíble, pero también que la gente sienta que tienes las puertas abiertas para hablar con ellos, para negociar, para trabajar. Y todo eso suma para que se logren los proyectos. Si no, te quedas. Y qué chévere porque es, y como lo decíamos, regresando un poco a lo que hablábamos al inicio del ser, la organización también es un ente vivo, ¿no? Y precisamente esas son como las conexiones que empiezan a hacer que esa entidad empiece a moverse, empiece a respirar y que reaccione y que pueda reaccionar rápido, porque muchas veces por eso es que vienen crisis o vienen dificultades y al final tener un equipo que, lo que tú dices, no funcione en silos, sino que funcione conectado es lo que le va a permitir reaccionar, ¿no? Así es. En la vida real, eso es lo que no nos enseñan en la academia. Total. Que hay que negociar. Hay que negociar, hay que negociar y me encanta porque, y además porque ahí viene un tema bien importante y es seguramente comunicaciones no habla el mismo lenguaje de logística. No. Porque además tenemos metas súper diferentes, tenemos equipos súper diferentes, tenemos habilidades súper distintas, pero es donde viene el tema de cómo hablo también tu lengua, ¿no? Cómo hablo tu lenguaje y cómo me conecto también con las necesidades que tienes tú. Total, y creo que eso es una gran ventaja, Nico, y es que tienes que entender el lenguaje, o sea, listo, no hablamos de la misma manera, pero además me interesa cómo hablas tú, porque él es mi cliente y es mi insumo. Y también no olvidando que así hablemos distinto, poder decirlo así, tenemos un objetivo en común. Y es Claro. que a la compañía Claro. le va bien, y si a la compañía le va bien, pues a todos nos va bien. Me gusta mucho y mira que en ese mismo ejercicio de escuchar, uno se va dando cuenta que hay que hablarle diferente y hay que entender como la dinámica y de las audiencias con las que trabajamos. Creo que hoy en día hay muchas organizaciones que siguen siendo muy rígidas en la forma en cómo se comunican, ¿no? Como más esquemáticas y digámoslo así, mucho más básicas. Y en Jerónimo Martínez no es así. Ustedes acá creo que tienen un reto constante de inventarse formatos, de inventarse medios. De hecho, creo que hay casos de éxito muy chéveres, por ejemplo, con una radio interna, Sí. que por ejemplo es un caso de éxito, o formatos que hemos hecho nosotros también, como más tipo magazine que podemos tener, que podemos manejar internamente. Constantemente se están inventando cosas también en ese tema de estar escuchando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué incomodarnos? Porque al final... Sí, podríamos Porque al hacerlo final, todo tan exacto, fácil. pues al final es más trabajo para ustedes, ¿no? Porque este tema de retar y de crear nuevos caminos, nuevas ideas para llegar a la comunidad. Es la única forma de conectar con la gente. ¿Y en qué sentido? Yo hace mucho tiempo descubrí que el marketing emocional tenía una ventaja gigante. Y era que tú lograbas llegar a la persona de una manera cercana y conquistarla.
Y entonces esto es, desde hace muchos años yo le apuesto al tema emocional en las campañas, en la forma de comunicar. Por supuesto, esto tiene unos principios de compañía y un estilo de lenguaje, pero sí hay que apostarle a eso. Además, esta es una compañía con personas muy jóvenes. Entonces yo no puedo llegar a través de los medios tradicionales a querer conquistar, como lo dije anteriormente, a nuestro público. Y además yo creo que hay que pensar a mí qué me gustaría recibir. Y es algo, un ejercicio que nosotros hacemos y es, si a ti te cogieran por la calle a venderte algo, ¿qué quieres? ¿Una comunicación tradicional? ¿O quieres que es, wow, qué es esto tan maravilloso? Miren ese video, me encantó, miren ese programa, me encantó. Y es producir para las personas como si fuera para ti mismo. Y a quien no le gusta lo novedoso, a quien no le gusta que lleguen con algo disruptivo. Y sí, aquí nos hemos retado en bastantes nuevos formatos. Al principio no es fácil, digamos que afortunadamente esta compañía ya cree en el cambio y en esa disrupción, pero yo vengo de una compañía mucho más tradicional, un canal de televisión, donde por supuesto eran más esquemáticos. Pero definitivamente... Y qué particular, ¿no? Porque uno diría, en esa industria seguramente son súper... No. No, en esa industria son muy creativos hacia afuera, ¿no? Hacia el consumidor. Entonces uno ve unas campañas gigantes, unos programas, proyectos fenomenales. Pero entonces, ¿qué pasa hacia adentro? Y es el cliente ahí sí que más debemos cuidar. Y más tratándose de 14.000 personas. Entonces sí, amamos nuestro programa de radio, fue un caso de éxito. También se hizo una versión en Portugal y Polonia también ha buscado como otro tipo de estos esquemas para sus medios internos. Le apostamos y aquí también otro consejo para quienes nos están viendo y es cuando tú quieras ver si quizá ese proyecto puede funcionar o no, hagan un piloto y demuestren si va, no va. Y también a nivel de quienes aprueban presupuestos y juntas directivas es, miren que hice un piloto, funcionó bien, la gente le gustó, ¿no? Entonces creo que a veces no hacemos eso y matamos una cantidad de ideas que pueden ser muy buenas. Entonces, hicimos este piloto, preguntamos a la gente le encantó y ahí estaba la base para poder ir a vender cómo construir un programa de radio interno. Me encanta que en varias cosas, y nunca me he dado cuenta, pero me encanta que en varias cosas veo a la administradora de empresas ahí detrás. A los números. A los números, porque la gran aquí ventaja. me estás hablando de vender la idea, claro. ¿no? Y es el ejercicio también de saber cómo me lleno de pruebas y de argumentos para llegarle a un equipo que al final, sabemos que el equipo financiero, el equipo es el que al final va a medir también la rentabilidad y los números de lo que estoy haciendo, pues también hay que llegar con esos argumentos, ¿no? Claro, entonces cuando vas a vender los proyectos y las campañas, a veces critican mucho que las áreas de comunicaciones y marketing gastan dinero pero no ven el retorno de esa inversión. Pues ¿cuál es la manera de verdad mostrarlo? A través del posicionamiento de las campañas, el engagement de la gente y pues para eso se necesita también tener un pensamiento financiero y de ir a demostrarle a las personas y hablar el mismo lenguaje de ellos. Entonces en números, en temas de porcentaje de clima organizacional. Entonces, yo creo que para vender estas áreas que muchas veces se ha pensado que son áreas sensibles y blandas, hay que llenarse de argumentos y hay que ir a la batalla, pero con números. Con argumentos duros, sí, no blandos. Exacto. Bueno, pues muy bien. Y claro, también esto les permite a ustedes tomar decisiones y creo que es lo que tú dices, llenarse de argumentos, pero también es tener la capacidad de tomar decisiones ya no solamente frente a algo que me guste o no, porque muchas veces creo que podemos caer en este asunto de me gusta o no me gusta en una parte más de comunicación o creatividad o como lo decías tú, blandas, sino que ya estamos hablando de impacto en el negocio, estamos hablando de impacto en los números, estamos hablando de evidentemente que hay un engagement, mejora el rendimiento de los equipos y hace que también toda la organización empiece a estar conectada, tengamos menos rotación, tengamos menos que estar formando menos gente porque se nos va menos gente, o sea, ahí definitivamente hay un impacto mucho más grande y que me parece poderosísimo también que viene desde este lado más de creatividad y por supuesto que sí, pero también es ponerlo a disposición de la organización, ¿no? Total, yo creo que con la comunicación tú puedes lograr todo, es decir, puedes hacer que las personas estén más motivadas para vender más, para tener un mejor servicio al cliente, para lo que tú decías de querer estar aquí y pertenecer a esta compañía, pero también que las personas hablen de sus compañías de una manera genuina, honesta y bien. Claro. Entonces, a la final, a través de la comunicación, puedes lograr o cosas positivas o cosas no tan positivas,
Y eso está allí, en de verdad identificar esto y tener argumentos gruesos en lo que tú haces y no simplemente cosas efímeras que al final no impactan nada. Claro, y por ponernos en perspectiva, en una organización como Jerónimo, que son más de 13.000 personas, pues es que esto ya es un equipo de embajadores gigante, o sea, es que esto ya no estamos hablando, claro, y si lo hablamos en proporción y de pronto hablamos de una empresa más pequeña, igual, si uno habla de 50, 100 personas, no dejan de tener un impacto como embajadores, ¿no? Importantísimo. Sí. Para cerrar, para empezar a cerrar, que venimos hablando del cambio, de la creatividad, vienen estos retos, se une con este crecimiento, ¿cómo se adaptan? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo se inventan estos nuevos formatos? Pero también el mismo equipo tiene que irse moviendo, ¿no? ¿Cómo se adaptan a todos estos retos, cambios y nuevos caminos que se inventan? Claro. Primero, siendo conscientes que lo único que no cambia es el cambio. O sea, realmente esto, y es necesario. Para las compañías ahora el reto es mantener sus clientes, mantener sus colaboradores y definitivamente tienes que ser consciente que sí, todos los días hay retos, todos los días hay cosas por superar, mm, pero ser otra vez muy estratégico y muy hábil de si tú estás viendo que las cosas cambian, no te quedes ahí, estático, sino reaccionar rápidamente, adáptate y empieza a ser práctico también de buscar otra vez aliados y recursos para moverte rápidamente. Creo que muchas veces el ser estático o el negarse, ay no, pero yo quiero seguir haciendo las cosas de la misma manera, es lo que primero nos golpea y hace que no podamos reaccionar rápidamente. Y lo segundo es apóyate en el equipo, apóyate en la gente que también has formado, que ha estado ahí, y por supuesto uno también retarse todos los días, pero también pasarla bien. Ok. Porque yo creo que uno tiene que, sí, uno tiene que divertirse también en el trabajo, tiene que buscarle el gusto a esto y saber que son aprendizajes, pero hay dos formas de llegar a los aprendizajes. Entonces, de la manera triste y me golpeo que todo está cambiando, o realmente tengo una actitud distinta y es, bueno, listo, aquí vamos, estamos juntos y vamos a ver cómo nos acomodamos, pero también la pasamos Me bien encanta. y nos reímos de también cuando las cosas a veces nos salen bien y hemos aprendido y creo que en eso está el valor también de recuperarse rápidamente y a veces nos pasa en el equipo. Obviamente que esto no tenga un impacto súper grande ni fuera de, pero aprender de eso de una manera también positiva, porque es que no somos perfectos. Y bueno, sonreír a veces también cuando la cosa está difícil. Total, como la montaña rusa, que uno dice el nerviosito al inicio se lanzó, pero también la montaña rusa así de miedo, uno se la termina disfrutando, ¿no? Claro, y saber que finalmente has construido unas relaciones súper fuertes que cuando estés así, porque todos tenemos días malos y buenos, hay gente que te está apoyando y no vas a estar solo. Entonces es ser consciente de eso y tener una actitud muy retadora y para adelante. Me encanta con lo que cierras en términos de diversión, de igual, claro, este es un mundo serio, es un mundo en que se hacen las cosas financieras, en donde se organiza, en donde se prioriza, en donde hablamos de metas, en donde hablamos de logros, en donde sumamos al negocio, pero también nos divertimos, ¿no? También es no olvidar que, como decíamos, esto no es trabajo afuera y persona afuera y trabajo adentro, sino al final pues la persona también tiene que divertirse acá, ¿no? Y es también parte de cómo nos gozamos el día a día. Claro, y el balance no es solo el tiempo de estar aquí y estar fuera. El balance también es hablar de cosas positivas con tu equipo, con la gente, encontrar cosas en común, sumarle también al ser, otra vez, ¿no? Sí. Entonces no solamente todo puede ser trabajo, 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 sino encontrar otros espacios. Entonces quizá irse a tomar un café, echar rulo de algo, qué sé yo, ver, oigan, cuáles son las nuevas tendencias. Bueno, también cosas divertidas, ¿por qué no hacer cosas con los equipos también? Creo que hay que buscar un balance en todo también, en el trabajo. Bueno, Rocío, para terminar, hacemos en el cierre de la creme unas cápsulas de sabiduría colectiva que nos gusta compartir. Dentro de todo este camino y todo lo que nos has compartido hoy, ¿cuál sería tu aporte a nuestra cápsula de sabiduría colectiva de la creme de Brulé? No saben lo que ayuda respirar. Y a veces tomarse un segundo para, ok, voy a pensar cómo lo voy a hacer o, ok, como que esto no puedo un poco, qué decisión debo tomar, en todos los entornos de la vida. Creo que a veces hay que parar, respirar y en esos días locos y de mucho trajín es muy importante. Por salud, por claridad mental,
para tomar una decisión incluso. Entonces, yo diría que eso es una cápsula de sabiduría muy importante que no nos enseñan jamás, pero también es ser consciente de, hey, estoy vivo, estoy respirando, ¿no? Hay muchas posibilidades de... Claro, a veces se queda uno ahí como en el tema y esto te da perspectiva. Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias. Qué rico contar contigo en este espacio. Mira, nos conocimos otro poco más porque no tenía ni idea de este background y me encanta también conocer un poco más de toda esa historia tuya. Gracias por compartir. Gracias, Nico. Sí, habían todavía secretos que no conocías de mí. Muchas gracias por esta invitación. Me pareció muy rico el formato. Creo que también debemos seguir hablando nosotros desde las cosas como son, desde la realidad, como tú decías. Y creo que esto genera mucho valor en nuestros colegas y a veces también sentir que hay otra gente que está pasando por lo mismo que uno está pasando y dar recursos, así que los felicito. Qué rico, qué rico. Y muchas gracias. De nuevo, gracias por compartir y por supuesto acá seguiremos abriendo los micrófonos para precisamente contar y dentro de las anécdotas y dentro de todo lo que construimos desde diferentes equipos, diferentes universos, diferentes organizaciones, podamos compartir y cada vez hacer que estas organizaciones puedan tener un mayor impacto y ser mejores, que por supuesto esperemos que traigan muchos beneficios para la sociedad y para la comunidad. Así es. Muchas bueno, gracias. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo de La Crème de Brûlé. Acá estamos con la crème de la crème, contando historias de la vida real, con la gente que hace que las cosas pasen. Se vienen próximos capítulos por Spotify, nos pueden seguir. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.